empezar. Cuando el día se acaba, ustedes, queridos alumnos, hoy día nuevamente nos estamos conectando para poder retomar nuestras clases del área de historia. Hoy día ya estamos lunes 21 pues, de marzo, ¿no? Nuevamente, chicos, nos estamos conectando para poder pues, compartir las clases virtuales que estamos haciendo por este momento, ¿no? Muy bien. Jali, ¿está Jali? Jali Vega, por favor digan presente, poner como falta. Jali. Profesor, presente. Iker. Presente. Muy bien. Edward. Presente, profesor. Bien. Luciana Fernanda. Presente, profesor. Bien. Gianfranco. Gianfranco. Presente. Muy bien. Joshua. Joshua creo que todavía no. Santiago. Santiago. Ana Karina. Ana Karina. ¿No está Ana Karina? Profesor, ¿me escucha? Sí. Presente, profesor. Ya, muy bien. Rubí. Presente, profesor. Fernanda Valentina Chávez. Presente, profesor. Camila Molinar. Stephanie. Profesor. Muy bien, Camila. Giselle Llanera Ramos Calzadas. ¿No está? Luana Ledesma Herrera. 50%. Presente, Muy bien. profesor. Ya. Deben activarles, chicos, su cámara para poder tocar nosotros ahí interactuando en clases. Deben estar con sus camaritas encendidos, chicos, para yo poder justamente retornar nuestras clases de historia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los alumnos a ir pues no comentándole acerca del tema del día de hoy, pues, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? con el tema que hemos estado comentando, ¿no? Acerca de la reconstrucción nacional, ¿no es cierto? La reconstrucción, pues se le dice, la reconstrucción nacional o el segundo militarismo, ¿no? Muy bien. Entonces, me quedo sabiendo que cuando hablamos de la reconstrucción nacional, quiere decir que nuevamente el Perú se va a reconstruir, ¿cierto? Se va a reconstruir, ¿por qué? Porque justamente, pues, no, debido a la consecuencia que pudo, pues, dejarnos, ¿cierto? La guerra con Chile, ¿cierto? Porque la guerra con Chile quedó, pues, justamente un estado paralizado, una economía paralizada, un estado arruinado, un estado empobrecido, ¿ah? Con los saqueos, con la invasión que había justamente hecho, pues, ¿no? Que había la consecuencia de la guerra de los pacíficos, la guerra de los chilenos, ¿cierto? Entonces, mis niños, en el contexto, pues, ¿no? De la reconstrucción nacional, que tiene dos periodos, la reconstrucción, que viene el primer militarismo, ¿no? Y el segundo gobierno de Nicolás de Piero, mis niños, que tenemos que comentar en la ¿ya? El segundo gobierno de Nicolás de Piero. Entonces, según este historiador, bueno, Jorge Basadre, chicos, por ahí vayan anotando, no sé, vayan por ustedes, lo encuentran, pero voy a preguntar. Según este historiador Jorge Basadre, pues nos dice, pues, que solamente Jali, tu micro, por favor. Entonces, según Jorge Basadre, pues, salud, ponme tu micro. Según Jorge Basadre, ese historiador, dice, pues, que en el Perú, mis queridos alumnos, en el Perú, solo quedaban cuatro familias ricas, cuatro familias adineradas. Entonces, según Jorge Basadre, pues, nos dice que el Perú quedó con mucha pobreza, con mucha gente que de repente, que quizás en ese momento tendría, pues, que salir a las calles y buscar lo que algo, pues, encontraba para poder alimentarse, ¿no es cierto? Y para poder sobrevivir. Porque el Perú quedó saqueado, quedó una economía paralizada totalmente, ¿cierto? Entonces, mucha pobreza, mucha hambruna y todo lo que justamente ocasionó esta guerra por el Pacífico, la guerra de Chile. Entonces, perdimos, mis queridos alumnitos, como también te había comentado el año pasado en la clase, ¿no? Perdimos nuestros recursos naturales. Mira, como por ejemplo, como el guano, pues, ¿cierto? Como el guano, como el salitre, ya mis queridos alumnos,
Y también, imagínate, la pérdida de nuestros territorios, pues, ¿ya? La pérdida de nuestros territorios, como por ejemplo, ¿no? Tarapacá, ¿cierto? Fue una decisión que lo tuvo que hacer, por lo cierto, aquel entonces, ¿no es cierto?, uno de sus gobiernos, las personas que justamente estaban al frente para poder solucionar y darle un punto final, pero que justamente lo que querían los chilenos, justamente es apoderarse de este territorio, ¿no es cierto?, y llevarse parte de nuestros recursos naturales. Entonces, en este contexto, mis alumnos, entonces en este contexto, para reconstruir, ¿no es cierto?, para reconstruir nuevamente, hay dos etapas, como que te mencioné, ¿no?, hace un instante, ¿no es cierto?, dos etapas que fue, mis queridos alumnos, que fue el segundo militarismo, porque el primer militarismo ya lo habíamos visto el año pasado, ¿se acuerdan, chiquitos? ¿Se acuerdan? El primer día había pasado, entonces se viene el segundo militarismo, que comienza pues en el año de 1883 y termina pues, ¿no?, en el año de 1895. Apaguen sus micros, por favor, hay un micro que está haciendo ahí, por favor, interferencia, creo que es un micro de Yocho. Por favor. Los micros apagados, por favor. Micro Yocho. Perfecto, gracias. Entonces, en ese contexto, bueno, Estados Unidos se viene justamente, hay dos etapas, ¿no?, que es el segundo militarismo que empieza en el año de 1883 y termina en el año de 1895, donde justamente aquí predominan los alumnos, van a predominar justamente ¿quién? Los gobiernos militares, ¿cierto? Claro. Y después, como te comenté en ese momento, y después se viene justamente, ¿no?, el segundo gobierno de don Nicolás de Piérola, donde la economía, pues justamente no empieza, digamos, ya un poco a estabilizar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, mis queridos alumnos, cuando hablamos, ¿no?, del segundo militarismo, estamos hablando de uno de los gobiernos, vamos a comentar uno de los gobiernos, ¿no?, que toma la posición, un gobierno que justamente él toma las riendas, estamos hablando justamente, ¿no?, del señor Miguel Iglesias, ¿cierto? Y Miguel Iglesias justamente fue el que él hace todo lo posible para que mis alumnitos, para que justamente, ¿no?, él es el que reconoce, ¿no es cierto?, el Tratado de Ancón, ¿cierto? El Tratado de Ancón, donde justamente, pues, en este tratado, mis queridos alumnos, te comento, que nos toca, pues, ¿no?, nos toca perder con todo ese desazón, con toda esa, digamos, ¿no?, que no queríamos también pues, perder un territorio, un lugar donde justamente nos pertenecía, pero justamente eso era, ¿no es cierto?, esa era la misión, y eso era lo que querían pues justamente los chilenos, ¿no es cierto? Entonces, Miguel Iglesias, entonces, tiene que hacer un trato, tiene que hacer justamente a conversar, ¿cierto?, y de entrar a un diálogo para que ya paralice todo este saqueo, porque justamente moralmente estábamos justamente los peruanos totalmente desastrosos pues el país. Entonces se dice pues que Miguel Iglesias hizo lo que es el Tratado de Ancón, donde nos tocó perder justamente Tarapacá. ¿Entiendes? Entonces, en este contexto, entonces termina la guerra, ¿no? Termina la guerra donde los chilenos justamente no van a abandonar el país, ¿no es cierto?, con su propósito. Ese era digamos, el punto, ¿no?, que ellos querían quedarse con nuestro territorio, no solamente con esta ciudad de Tarapacá, sino también con nuestros recursos naturales, como el guano y con el salitre, ¿cierto? Entonces, mira, en este contexto, ¿no?, de que justamente el Perú había quedado desastroso, que el Perú había quedado en una situación, pero paupérrima, digamos. Entonces, el señor Miguel Iglesias, él tiene que reabrir, él tiene que reconstruir todas las instituciones públicas del Estado que había quedado, pues, en un instante, digamos, ¿no?, todo en un desorden, ¿entiendes? Instituciones, y queridos alumnos, como el colegio emblemático, pues, no sé si usted ha escuchado el colegio emblemático que está en el centro de Lima, el colegio Guadalupe, ¿no?, un colegio donde en aquel momento los chilenos pues, los habían pues justamente tratado, ¿no?, como por ejemplo, como un cuartel, pues,
¿no? Donde ahí ellos tenían ahí a sus tropas, a sus soldados, y todo lo que justamente en ese momento ellos, los chilenos, lo ocuparían. No solamente niños, el Colegio Guadalupe, también, por ejemplo, no la Universidad de San Marcos, también mis niños, mira, la Universidad de San Marcos, que también fue utilizada, ¿no es cierto?, como un cuartel, ¿no? Que bueno, pues ahora en día, pues, se le conoce como la casona de San Marcos. ¿Qué más reconstruyó Miguel Iglesias? Atentos, porque después lo voy a contar a mis alumnos, ¿no? ¿Qué más reconstruye el presidente Miguel Iglesias? También reconstruye, mis niños, mira, nuestra Biblioteca Nacional. Nuestra Biblioteca Nacional, que justamente fue uno de los digamos, centros donde, pues, en sus momentos estaba lleno de, ¿qué niños? De libros, pues, ¿no? De libros, había justamente artes, imagínate, un montón de cosas muy importantísimas y valiosas, ¿no es cierto? Todo esto, todo esto de la biblioteca, mi niño, fue saqueado, ¿no? Fue llevado. Y libros que realmente datan de nuestra historia, pues, ¿no? Todos los acontecimientos, todos se los llevaron los chilenos, ¿no? En algún momento se los quemaron, mira. Entonces, casi nada quedó, pues imagínate, en nuestra biblioteca nacional. Entonces, mira, entonces Miguel Iglesias, ¿qué hace? Lo va a reconstruir después, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Le coloca ahí, o pone como presidente, mira, como presidente, a uno de los famosos personajes, que es don Ricardo Palma. ¿Entiendes? Como director de esta institución de la Biblioteca Nacional del Perú, a don Ricardo Palma, más conocido como el bibliotecario mendigo, mi querido. ¿Por qué le dicen el bibliotecario mendigo? Porque justamente él cuando toma, pues, toma cargo, ¿cierto?, de esa institución, ya te comenté que encontró desastroso, casi vacía esa biblioteca, casi nada. Entonces, ¿qué es lo que empieza él? Él empieza a recopilar, pues, ¿no es cierto? Él empieza de puerta en puerta, pues, a pedir nuevamente libros para que pueda nuevamente, pues, no ver ese material de los alumnos. Entonces, en ese contexto, ¿no? Eso es lo que justamente, pues, hizo, ¿no? Don Miguel Iglesias, donde empieza a reconstruir, ¿no? Todos estos, digamos, centros, ¿no es cierto?, que tuvieron muchísimo que ver, donde los chilenos, pues, habían agarrado como su cuartel, ¿no es cierto? Te comento, pues, que ahí, por ejemplo, ¿no?, en esta Biblioteca Nacional, justamente ahora obras de artes, pinturas, inventos de libros, y todo, pues, justamente lo que debía haber una biblioteca. Entonces, por eso se le llamó, pues, el bibliotecario mendigo. Entonces, la economía todavía, pues, en un contexto, digamos, toda caótica. No había mucho ingreso, que digamos. ¿Por qué? Porque Chile, mira, a pesar que ya, pues, imagínense, se había hecho no el Tratado de Ancón, pero todavía los chilenos, ellos no se fueron ahí en ese mismo instante, ¿no? Se firma este Tratado de Ancón, los chilenos se aposicionan, pero ellos no se van, ellos todavía se quedan todavía unos meses más, todavía. ¿Para qué, mis queridos alumnos? Para controlar todavía, ¿entiendes? Para poder controlar y tomar todavía posesión de quién, mis niños, de justamente, ¿no?, de las islas salitreras, porque del Guaro ya se habían apoderado, pues, perdón, del Salitre ya se habían apoderado. Entonces ellos se quedan todavía hasta el año de 1834, por lo menos, se quedan acá, en el Perú, para poder justamente, ¿no?, controlar todavía, ¿no es cierto?, el guano. Entonces, el Tratado de Ancón, Chile todavía, como te comento, todavía no se van del todo, digamos. Entonces, se quedan todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan ellos, según el Tratado de Ancón, ellos todavía se quedan hasta llevarse, mis queridos alumnos, hasta llevarse o hasta completar su 1.000.000 de toneladas, ¿ah? Se quedan todavía hasta llevarse su 1.000.000 de toneladas ¿de qué? Justamente del guano, pues, ¿cierto? Entonces ellos todavía tienen un control todavía, justamente, ¿no?, lo que es las islas guaneras, ¿cierto? Hasta llevarse su 1.000.000 de toneladas. Entonces de ahí ellos justamente ya nos devolverían nuestras islas guaneras. ¿Qué quedaría, por tanto? ¿Qué quedaría ya? Imagínate, nuestros recursos naturales ya quedaría poquísimo, ¿entiendes? Porque en ese entonces que todavía, pues, todavía nuestro guano, nuestro salite, todavía, ¿no?, en ese contexto, pues, tenía un alto costo, ¿no es
cierto? Y se lo exportaban a otros países, pues, ¿no es cierto? Y se mantenía, de eso se mantenía, pues, la economía. En aquel momento, por ejemplo, ¿no? En el primer militarismo, que ellos también, por ejemplo, controlan acá el Perú, pero cuando vienen los chilenos, ellos justamente toman la posición. No solamente, mis alumnitos, no solamente, digamos, las islas guaneras, ¿no? También mis niños, habían saqueado, habían destruido las haciendas azucareras, ¿no? Todas esas haciendas azucareras que justamente aportaba, o todavía, imagínate, que era la economía del Perú, pues, ¿no? Las haciendas de Lambayeque y todas esas justamente fueron destruidas, imagínate, y arrasadas justamente por una famosa expedición de Linz, haciendo justamente, nuevamente la economía queda colapsada. Imagínate, al destruir todas esas haciendas, ¿por qué? Porque esas haciendas, tú sabes, pues que aquí hay maquinarias, hay todo lo que se concierne, pues, justamente para poder justamente extraer, ¿no es cierto?, todo este recurso, pues. Entonces, todas estas maquinarias, todos sus almacenes, todo eso, pues, imagínate, quedan destrozados. Entonces, nuevamente, la economía va quedando colapsada. Entonces, mira, mis niños, en el contexto, pues, no de Miguel Iglesias, justamente en su gobierno, donde él empieza a reconstruir, también, por ejemplo, mira, está ya una rebelión, mi niño, ¿ya? Una rebelión campesina, mi niño, ¿no? ¿Y por qué esta rebelión campesina está ahí? ¿Por qué? Porque justamente, aquí, por ejemplo, en la rebelión campesina ellos están cansados porque ellos justamente se viene, por ejemplo, un impuesto, mira, un impuesto que tienen ellos, un impuesto personal, ¿entiendes? O sea que cada campesino debería, pues, justamente, ¿no?, aportar, ¿no? ¿Para qué? Para que ese dinero vaya justamente para el pago, pues, ¿no?, de las autoridades de estas ciudades, y poder también, pues, ¿no? Y poder también, pues, solventar los colegios y otras instituciones del Perú, que justamente, pues, no había dinero. Pues. Entonces, aquí justamente está ya una rebelión campesina, la rebelión campesina de Huaraz, ¿ya? De Huaraz, que justamente, pues, estuvo liderada por uno de los campesinos, ¿no?, Pedro Atusparia, ¿no?, y Pedro Cochachín, ¿ya? Pedro Cochachín, más conocido como Ushku, ¿no?, más conocido como Ushku, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le decían Ushku, porque justamente, ¿no?, él fue un campesino, ¿no?, que era de uno de estos pueblitos. Entonces, eso fue el detonante justamente, ¿no?, de esta rebelión campesina, también llamada como la contribución personal, que te comenté hace un momento, que los campesinos debían aportar, ¿cierto?, pagar un impuesto. Y esto los hacía recordar, niños. ¿Se acuerdan ustedes? Fue, bueno, en el tiempo, ¿no?, de la colonia, por ejemplo, ¿no?, que tenían que pagar impuestos, ¿cierto? Pagaban impuestos, ¿cierto?, a la corona española. Entonces, y a ellos les hacía recordar, pues, ¿no?, a estos campesinos, ¿no?, de Huaraz, esos molestos, pues estaban muy molestos, estaban muy, digamos, ofuscados, porque justamente este gobierno les había compuesto una contribución personal, donde ese dinero, pues, se comentaba que se iba, ¿no?, para las instituciones de las provincias y los colegios, porque no había dinero, pues. Entonces ellos muy molestos, porque les hacía recordar nuevamente, ¿no?, como cuando pagábamos las mitas, por ejemplo, ¿no?, en el tiempo, pues, de los españoles, ¿cierto? Entonces, como una contribución, pues, justamente indígena, ¿no?, para poder, te dije, mantener justamente, ¿no?, a las autoridades de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, ¿y en qué consistía, por ejemplo, ¿no?, el trabajo hacía, pues, haciendo obras públicas, haciendo, pues, puentes, haciendo carreteras, hospitales, ¿no es cierto? Y justamente, pues, ¿no?, aquí, por ejemplo, ¿no?, en este contexto, ¿no?, Iglesias justamente, ¿no?, decreta, dice que solo dice el gasto a los campesinos que estaban muy molestos, pues, ¿no es cierto? Mira, ¿no?, en este contexto, ¿no?, de Iglesias, mira, se reconstruye todo eso, entidades públicas, las rebeliones de los campesinos de Huaraz, ¿no es cierto?, por ese impuesto. De ahí se viene otro acontecimiento,
donde justamente no se viene mira, la guerra de los kepis, ¿no? ¿Sabes lo que es los kepis? Esos gorritos, pero no es lo que se ponen, no sé, por el ejército, ¿no? O la policía, por ejemplo, ¿no? Por eso le dicen la guerra de los kepis. La guerra de los kepis, por ejemplo, acá viene, ¿no? El ejército, mira, el ejército de Cáceres. Te comento que Cáceres no estuvo de acuerdo, pues, ¿no? No estuvo de acuerdo con la designación de Miguel Iglesias. No estuvo de acuerdo, ¿no? Por este tratado, ¿no es cierto?, de Ancón y otras cosas que no le gustaban, ¿cierto? Entonces, se viene un enfrentamiento, ¿no? Justamente, ¿no? Con las guerras, con los ejércitos, ¿no? De Cáceres y con el ejército de, justamente, ¿no? De Iglesias. Entonces, ellos desde la guerra, pues, chiquito, que te comento, desde la guerra ya de Chile, sí, había una cierta rivalidad entre ellos dos. ¿Por qué? Porque justamente mientras Cáceres, ¿no? Era un personaje, ¿no? Que él estaba por la Sierra Central, ¿no? Porque él era ya de Ayacucho, porque era de Ayacuchano, ¿entiendes? Entonces él tenía en su poder, dicen, pues un pequeño grupo de campesinos, mira, mis niños, un pequeño grupo de campesinos, y que Cáceres, mira, les estaba enseñando a ellos a que justamente, ¿no? A poder ellos defenderse, pues, ¿no es cierto? Defenderse, ¿no? Del enemigo, pues, ¿no? Para que no los pudieran quitar sus tierras, pues, porque en otra parte del Perú se habían quitado sus haciendas, todas esas cosas, ¿no? Los chilenos, pues, ¿ves? Y para que no les sigan cobrando cupos, porque estos chilenos, ¿no? Bandidos, ellos les cobraban cupos, imagínate. O sea, todos los hacendados tenían que comprar, pues, no, tenían que pagar un cupo a los chilenos para que no les quiten, no los despojen de sus tierras, de sus animales y muchas cosas. Entonces, por eso se viene la guerra de los quepis, donde justamente se enfrenta acá Cáceres con Iglesias. Entonces, como te comento, que los quepis, justamente el ejército, ¿no? de Cáceres tenía, por ejemplo, los quepis rojos y Iglesias tenía, ¿no? Los quepis, por ejemplo, azules. Entonces, como te comenté, pues, justamente, ¿no? Que Cáceres y Iglesias eran rivales desde la guerra con Chile, donde justamente te comenté, pues justamente que Cáceres mantenía en su poder la parte, ¿no? De la Sierra Central, parte del Valle del Mantaro, ¿no es cierto? Donde justamente aquí Cáceres, en algunos momentos Cáceres había logrado algunas victorias, algunas victorias, ¿no es cierto? Entonces, Iglesias, te comenté también porque él empieza a negociar, ¿qué cosa? Empieza a negociar la paz, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con el propósito de los hacendados, ¿no es cierto? Querían, donde justamente con el propósito que los hacendados, los dueños de grandes cantidades de tierras, querían que los chilenos ya se vayan, ya se vayan a su país del todo, pues, y no se quieren acá nuevamente. Mientras ellos acá permanezcan acá en nuestro Perú, en nuestro territorio, ellos todavía van a seguir molestando, y ellos van a seguir, como te digo, cobrando cupos, despojando, todavía, porque ellos todavía mantenían el control, todavía no, acuérdate que todavía no es cierto de cuando Brasil. Entonces Iglesias justamente no hace justamente no el tratado, ¿no? El tratado de la paz, ¿no? Entonces, mientras Cáceres justamente, ¿no? Claro, ¿no? A consecuencia, acuérdense que justamente cuando se firma el Tratado de la Paz, el Tratado de Ancón, aquí el Perú tiene que ceder justamente, ¿no? Con todo ese dolor y con toda esa molestia, ¿no? Al sitio de Tarapacá, ¿cierto? Entonces, en este contexto, entonces, ya pues pero como te comento, pues, ¿no? Tarapacá, justamente Iglesias tuvo, pues, ¿no? El apoyo de todas las élites de los hacendados, ¿no es cierto? Que ellos querían que los chilenos, pues, que te comenté, que ellos se vayan justamente para ellos poder recuperar sus haciendas. Entonces, eso era el punto, de que justamente, ¿no? Pues, Iglesias o los hacendados de acá del Perú, pues, ellos querían que se vayan para que puedan recuperar, pues, sus partes. Entonces, pero, mi niño, te comento, pero también, por ejemplo, ¿no? Los hacendados, la élite, donde luego manejaban también, tenían bastantes tierras, que digamos, ellos también a la vez estaban preocupados. ¿Por qué? Porque justamente mientras Cáceres luchaba por la Sierra Central, por el Valle de Mantaro, entonces, ¿no es cierto?, con los campesinos, enseñándoles, como te comenté, enseñándoles a pelear, a luchar, ¿no es cierto? Y también dotándolos de armas, ¿no es cierto? Y las élites
élites justamente, ¿no? Los hacendados, tenían, pues justamente ellos, tenían que ellos puedan tomar, estas masas campesinas, ¿no es cierto?, puedan retomar y puedan justamente enfrentarse, mira, puedan enfrentarse a ellos. Entonces, eso era saber su miedo también de ellos. Entonces, aquí hay otro personaje, bueno, Tomás Lins, uno de los campesinos, un campesino, ¿no?, de Junín. Entonces, él arma, por ejemplo, un pequeño ejército, ¿no es cierto? Y por eso le decían, ¿no? Por eso le decían a Tomás Lins, le decían justamente, ¿no?, como el general Lins. Entonces, este tratado, mis queridos alumnos, este tratado, no el Tratado de la Paz, el tratado, no justamente de Ancón, donde este tratado, pues, a pesar como habían cedido el territorio de Tarapacá, ¿no? Pero como te comento, ellos no fueron todavía, porque ellos todavía se quedaron aquí, mientras ellos no completen 1 millón de toneladas de guano, ellos no se iban. Ellos todavía estaban bajo control, todavía de nuestras islas, ¿ves? Entonces, mira, ese es el contexto femenino, ¿no es cierto?, ¿no?, de la reconstrucción nacional o del segundo militarismo, donde justamente acá viene la reconstrucción, viene el primer gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Entonces, el Tratado de Ancón se firmó en el año de 1883, donde los chilenos se fueron, ¿no es cierto?, todavía se fueron en el año de 1884, donde justamente ellos, mientras estaban acá los chilenos, estaban acá toda esa élite, ¿no? Ellos respaldaban a quién, respaldaban a Iglesias, pues. Entonces, Cáceres le hace la guerra. Cáceres, como no está de acuerdo, Cáceres le hace la guerra a quién, le hace la guerra a Iglesias, ¿no es cierto? Con la guerra de los quepís, pues. ¿Entiendes? Por eso te comentaba la guerra de los quepís. Entonces, aquí hay un contexto, ¿no es cierto?, como esa rivalidad que había en estos dos personajes, ¿ya? De ahí vienen otros gobiernos, ¿no? Vamos a ver otros gobiernos de Iglesias, vienen los de Cáceres y otros gobiernos militares en ese momento, ¿ya? Entonces vamos a ver, a compartir mis queridos alumnos para que puedas, porque no, pues ya te voy también a compartir, ¿no es cierto? Ya te voy a compartir también, mis alumnitos, voy a compartir ya la diapositiva que justamente no nos ha tocado el día de hoy, pues, ver sobre, ¿no?, el contexto, ¿no?, de la reconstrucción nacional o del segundo militarismo, pues, chiquito. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, ¿ves?, para que lo tengas que hacerlo? Mientras yo busco el archivo y te pueda compartir para que tú también vayas por ahí mirando. O si no, también ya te bajo la información, ya, porque tú sabes que toda la información ya está llegando a tu clase, ¿no? Ahí en el clase también ya está la información, por supuesto con una clase que justamente queda quedando grabada. Entonces ahí está, pues, entonces ahí tenemos, ¿no?, la reconstrucción nacional, ¿sí? Muy bien, acá está la concepción del militarismo, donde acá te comentaba, pues, ¿no?, que acá predomina, ¿no es cierto?, el militar, donde justamente habla de 1833, ¿no es cierto?, en un estado queda paralizado, la economía desastrosa, ¿no es cierto?, tanto en lo político, social, y tanto también moralmente, pues, ¿no es cierto?, en ese contexto también, imagínate, ¿no?, como dice, los estados estaban bajoneados, y a los chilenos los mirábamos, pues, como no, unas personas ya, pues, no de alto, digamos, ¿no?, como que pues, son muy importantísimas. Entonces los peruanos psicológicamente también habíamos quedado mal también, ¿no? Porque por esa invasión justamente, pues, chicos, ¿no?, de los chilenos. Entonces aquí está mi nivel. Todo lo que yo te puedo explicar, también aquí también tú lo vas a encontrar, ¿no es cierto? Y también, pues, justamente, ¿no?, con las diapositivas que están acá. Acá también, por ejemplo, en el político. Aquí está, te comentaba hablando de la rebelión de los Atusparias, ¿ya? Atusparias que era en Huaraz, ¿no es cierto? Con todos esos personajes. ¿Quién era? Era Pedro de Atusparia, y el otro personaje, ¿cómo se llama, chiquitos? Pedro de Pochachín, más conocido como Pushku, ¿ya? Pushku, no te olvides después. Entonces, mira, chiquito, ahí todo lo que te he podido, pues, no explicar, aquí también tú lo vas a poder encontrar, ¿no es cierto? Viene acá, bueno, justamente te comenté, ¿no?, de la reconstrucción nacional, de la reconstrucción, ¿no es cierto?, del Colegio de Guadalupe, por ejemplo, ¿no?, la Universidad de San Marcos, conocida, ¿no?, como la Plataforma de San Marcos,
y así otras instituciones que justamente habían sido controladas, ¿no? En ese momento, ¿no? Por los chilenos. ¿Eh? Muy bien, ahora vamos a ver pues, si ya se ha estado atento con niños. Vamos a ver si ya está atento. Pues. A ver, vamos a ver. Creo que no se saqueó de la clase. ¿Por qué no me activan sus cámaras? Sus cámaras deben estar activadas, por favor. No me estén apagando, Sally, no me pagues un Joshua, ¿por qué me apaga la cámara? Y se ha dicho que las cámaras deben estar prendidas desde niños, por favor, ¿ya? Profesor. Sus audios, me apagan sus audios, por favor. Audios apagados, porque no hay interferencia. Muy bien, vamos a ver, chiquitos. A ver, ¿qué me puede decir acerca o qué ha podido usted entender, a ver, Iker? ¿Qué usted ha podido entender sobre la clase de la reconstrucción nacional sobre el segundo? Lo escucho, Iker. Iker, no sé si me está escuchando, ¿qué pasó? Iker, ¿qué ha podido usted escuchar o entender sobre el tema de la reconstrucción nacional o el segundo militarismo? A ver, ¿cómo se llama, Iker? Vamos a ver, Iker, ¿cómo se llamaba ese historiador donde él dijo que justamente la economía quedó paralizada y solamente quedaban cuatro familias ricas, 4 familias adineradas? Hay un personaje, hay un historiador. A ver, acuérdate, a ver, hay un historiador peruano que él dice pues que él hace, pues, él estudia todas las partes, ¿no? del Perú, no. Hay un historiador. A ver, ¿quién me dice, chiquitos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda de este historiador? Yo, profesor. Le escucho. Es Jorge Basadre, profesor. Muy bien. Jorge Basadre Iker. Jorge Basadre es uno de los historiadores donde él dice pues que justamente en el Perú quedan 4 familias ricas adineradas. ¿Entiendes? ¿Qué dijo más? Que había mucha pobreza. ¿Y qué se pierde aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se pierde acá? ¿Qué perdimos? El guano, profesor, con el salitre. Muy bien, entonces perdemos nuestro recurso natural, que es el guano y el salitre. ¿Solamente eso? ¿Otro más? ¿Qué otro más? O sea, que surgieron la biblioteca y llevaron los libros. Ya, no, pero perdemos ahí, ya, Tarapacá no te olvides, Tarapacá perdimos, ya, Tarapacá. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice, por ejemplo, en este contexto, ya, de lo que es? A ver, ¿cuáles son esas entidades públicas que se llega a reconstruir? A ver, ¿quién me dice? Levante la mano. ¿Cuáles fueron esas entidades públicas que comenzó a reconstruir? A ver, ¿quién me dice? Biblioteca Nacional, Universidad San Marcos, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y el Colegio Guadalupe. Muy bien. A ver, Julka no está participando. Julka, ¿a quién nombran como presidente de la Biblioteca Nacional cuando fue saqueada, fue desastrosa? ¿A quién le nombran como presidente de la Biblioteca Nacional? Julka. A ver, ¿se está atento, Julka? A ver, Abigail. Ricardo Palma, profesor. A Ricardo Palma, pues chico, no te olvides, Ricardo Palma. ¿Y cómo le llaman a Ricardo Palma? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo le dicen a Ricardo Palma? Bibliotecario mendigo, profesor. Bibliotecario mendigo. ¿Por qué el bibliotecario mendigo? A ver, Edward. ¿Por qué el bibliotecario mendigo? Yo sí, profesor, porque él estaba intentando también recuperar todos los libros, profesor, a la biblioteca. ¿Sí? ¿Qué no dice Iker? ¿Cierto? ¿Sí? Iker no lo escucho muy bien. Sí, profesor. Ya, muy bien, creo que Iker no está atento, ¿eh? Muy bien, a ver, ¿qué más? Todavía nos queda por ahí un minutito, nos quedan 3 segunditos. ¿Qué más, chiquitos? A ver, ¿qué más? Reconstrucción. ¿Cuántos? ¿Cómo se llamó ese tratado? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el tratado que se firma? Tratado de Ancón. Muy bien, el tratado de Ancón. ¿Y los chilenos se van? ¿De inmediato se quedan todavía? Se quedan, profesor. Se quedan todavía, ¿no es cierto? Se quedan todavía hasta el año de 1834, ¿sí? Todavía tienen el control, todavía, ¿no? De nuestras islas de Guanera, chiquitos. Ya, mis niños, ya se... ¿Tenemos que saquear con ustedes hasta las 9:20, ¿no, chiquitos? Sí, pues, ¿no? Ya, mis niños. Entonces, chiquitos, me gustaría todavía seguir con ustedes conversando, dialogando, pero el tiempo es muy corto ya, chicos, nos tenemos que dejar. Chicos, me despido de ustedes.
Y nos vemos más tarde pues, en la clase de geografía, chiquito, ¿ya? Nos vemos, regresamos. Cuídense. Chao, Chao, chicos. profesor. Chao, chicos, nos vemos. Chao,